Marzo 20, el mundo al revés. Como el mundo está al revés, a veces es un buen ejercicio de imaginación, darlo vuelta, ¿no? Tratar de ponerlo, invirtiendo la información sobre un hecho cualquiera, o cambiando el punto de vista. Yo siempre digo que hay que ver siempre desde qué lugar se miran las cosas. Desde el punto de vista de una lombriz, por ejemplo, un plato de espaguetis es una orgía. Y eso viéndolo, claro, hay que tener en cuenta que hay una multiplicidad de puntos de vista posibles, ¿no? Y estamos acostumbrados a aceptar, a obedecer el punto de vista único, el que se ofrece como verdad única, que es siempre el punto de vista de los amos del mundo, de los dueños del poder. Y entonces yo suelo hacer ejercicios de imaginación, leyendo las noticias al revés, como en este caso. El 20 de marzo del año 2003, los aviones de Irak bombardearon los Estados Unidos. Tras las bombas, las tropas iraquíes invadieron el territorio norteamericano, hubo numerosos daños colaterales, muchos civiles estadounidenses, en su mayoría mujeres y niños, perdieron la vida o fueron mutilados. La guerra era inevitable. La seguridad de Irak y de la humanidad entera estaba amenazada por las armas de destrucción masiva acumuladas en los arsenales de los Estados Unidos. Eso sí, ningún fundamento tenían los rumores insidiosos que atribuían a Irak la intención de quedarse con el petróleo de Alaska. En realidad hubo de verdad una invasión al revés, pero duró nada más que un día y medio. Marzo 9, en la madrugada de hoy del año 1916, Pancho Villa atravesó la frontera, incendió la ciudad de Columbus, mató a algunos soldados, se llevó unos cuantos caballos y municiones, y al día siguiente regresó a México para contar su hazaña. Esta fugaz incursión, un día y medio, de los jinetes mexicanos de Pancho Villa, fue la única invasión que los Estados Unidos han sufrido en toda su historia. En cambio, este país ha invadido y sigue invadiendo a casi todos los demás. Desde 1947 su Ministerio de Guerra se llama Ministerio de Defensa y su presupuesto de guerra se llama Presupuesto de Defensa. El nombre es un enigma más indescifrable que el misterio de la Santísima Trinidad. El libro intenta, sobre todo, difundir hechos poco conocidos o desconocidos para iluminar un poquito mejor la realidad que nos llega enmascarada. Por ejemplo, este hecho. Julio 1, Julio I, un terrorista menos. En el día de hoy, del año 2008, o sea, hace 4 años, el gobierno de los Estados Unidos decidió borrar a Nelson Mandela de la lista de terroristas peligrosos para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Durante 60 años, el africano más prestigioso de todos había integrado ese tenebroso catálogo. O sea que a uno le da la impresión de que la guerra contra el terrorismo, que se usa como cotidiano pretexto para justificar lo injustificable, no es muy seria, porque si el terrorista era Mandela, no sé qué opinarán ustedes, pero me parece que no es muy digna de crédito. O sea, la guerra contra el terrorismo sería creíble, sería seria, si se conmemorara cada año el 11 de septiembre, que es el Día contra el Terrorismo,
con carteles pegados en todos los lugares del mundo. Carteles que tendrían que decir: se busca a los secuestradores de países, se busca a los estranguladores de salarios y a los exterminadores de empleos, se busca a los violadores de la tierra, a los envenenadores del agua y a los ladrones del aire, se busca a los traficantes del miedo. Octubre 17, guerras calladas. Hoy, octubre 17, es el día contra la pobreza. La pobreza no estalla como las bombas ni suena como los tiros, pero es una de las pruebas de que habitamos un mundo al revés, que está en guerra contra los pobres en lugar de estar en guerra contra la pobreza. De los pobres sabemos todo: en qué no trabajan, qué no comen, cuánto no pesan, cuánto no miden, qué no tienen, qué no piensan, qué no votan, en qué no creen. Solo nos falta saber por qué los pobres son pobres. ¿Será porque su desnudez nos viste y su hambre nos da de comer? Advertencia a las personas sensibles y a los cardíacos, porque este texto, el que viene, tiene un título demasiado conmovedor. Septiembre 15. Adopte un banquerito. En el año 2008 se fue a pique la bolsa de Nueva York. Días histéricos, días históricos. Los banqueros, que son los más peligrosos asaltantes de bancos, habían desvalijado sus empresas, aunque jamás fueron filmados por las cámaras de vigilancia y ninguna alarma sonó. Y ya no hubo manera de evitar el derrumbe general. El mundo entero se desplomó y hasta la luna tuvo miedo de perder el trabajo y verse obligada a buscar otro cielo. Los magos de Wall Street, expertos en la venta de castillos en el aire, robaron millones de casas y de empleos, pero un solo banquero, apenas uno, fue a la cárcel. Y cuando sus colegas imploraron a gritos una ayudita, por amor de Dios, recibieron, por mérito de sus afanes, la mayor recompensa jamás otorgada en toda la historia de la humanidad. Ese dineral hubiera alcanzado para dar de comer a todos los hambrientos del mundo, con postre incluido, de aquí a la eternidad, pero a nadie se le ocurrió la idea. Yo estoy metido en una guerra privada contra la inflación palabraria, que me parece bastante más dañina que la inflación monetaria, al menos en los países que son los míos, ¿no? En América Latina, incluso en España, donde hay bastante inflación palabraria también, no solo entre nosotros. Sobre todo son peligrosos los que comienzan sus discursos advirtiendo: seré breve. A esos hay que mandarlos presos antes de que cometan el crimen. Y entonces el libro fue escrito, este libro, Los hijos de los días, fue escrito 11 veces. O sea, 11 veces la versión completa, de cabo a rabo, suprimiendo las palabras que yo sentía que sobraban, las que no eran ni podían ser mejores que el silencio. Y así muchos de los textos, casi todos, empezaron siendo gordos y terminaron siendo flaquísimos,
Por ejemplo, este que voy a leer ahora, que tenía varias páginas y terminó teniendo nada más que 4, 5 líneas y media. Mayo 23. En 1937 murió John D. Rockefeller, dueño del mundo, rey del petróleo, fundador de la Standard Oil Company. Había vivido casi un siglo. En la autopsia no se encontró ningún escrúpulo.